Abordar la biografía o intento de la misma de Carlos Castaneda no es algo sencillo. Durante muchos años este hombre ha sido objeto de leyenda. Sus enseñanzas, adquiridas de la mano de un misterioso indio yaqui del desierto de Sonora, dio que hablar a toda una generación de lectores. Y es que este antropólogo, cuyo doctorado lo consiguió con su libro Viaje a Ixtlán, sabía cómo cautivar a la gente. Recordemos, eran los años de los psicodélicos, del despertar de la nueva era, donde empezaban los movimientos de ovnis, de fenómenos paranormales y toda esa gama de pseudociencias que embadurnarían a millones de personas. Nunca fue mejor recibido un libro como el de Carlos Castaneda. El ambiente era propicio, el caldo de cultivo era el idóneo. Pero la pregunta para los que buscamos la verdad detrás de todo es: ¿realmente vivió lo que narró en sus libros? ¿Realmente existió el mítico indio Don Juan Matus? ¿O es todo producto de su imaginación? Hasta la fecha, muchísima gente considera a Carlos Castaneda como una persona que realmente vivió una experiencia singular y dejó un enorme legado antropológico y osmístico en sus libros. Vamos a examinarlo en este video. Su papá era un individuo, un tipo delgado, nomás, no muy alto, usaba lentes y bueno, y él era un hombre respetable en Cajamarca, pues, porque era relojero. A la prima con la que se criaron juntos, como hermanos, como no, fuimos amigas. Se iba a fiestas, más bien dicho. Solamente con los amigos que conversaba, dice que les contaba historietas. Castañeda es su apellido verdadero. El muchacho inquieto, tenía mucha creatividad, porque cuando nos juntábamos así a hablar, a conversar, él rápido se inventaba cualquier cosa y comenzaba a narrarnos como si fuera un escrito. ¿Qué se sabe de este hombre que ruía a los fotógrafos y a la prensa y se jactaba de estar en contacto con un indio yaqui llamado Don Juan Matus con sus poderes sobrenaturales? Pues actualmente se sabe, gracias al libro revelador de su ex esposa, Margaret Ryan Castaneda, y algunos reportes de la Universidad de UCLA en Los Ángeles, que realmente nació en Perú, Cajamarca, en el año 1925, un 25 de diciembre. No en Brasil, Argentina o Italia como se solía decir. Su nombre completo fue Carlos César Salvador Arana Castañeda. Es probable que haya mentido sobre su origen por el sencillo hecho de que en sus primeros tiempos quería ser pintor y artista, y para ello un origen europeo o donde la cultura artística fuera mejor vista le habría convenido. No obstante, esta forma de ocultar su vida privada era una faceta común en Castaneda, y lo hacía muchísimo antes de conocer al supuesto indio Don Juan Matus, que ya veremos de dónde procedía este indio yaqui. Sus engaños o evasivas eran la respuesta a una sociedad, como lo era la década de los 60, donde todo se solía clasificar en estatus social y prestigio, y reinaba la más pura frivolidad. Algo no muy diferente de lo que sucede hoy día, pero con un contexto un tanto distinto. Al ser una persona de baja estatura, piel oscura y de origen sudamericano, le costaba, seguramente, integrarse a la cultura americana de superficialidad y lujos, y cierto desprecio a los latinos. Después de todo, vivía en Los Ángeles. En mi visita por aquel país me di cuenta de la soledad de espíritu que se siente en un continente donde prevalece el consumismo y la superficialidad de las cosas. Recorrí las calles donde alguna vez caminó Carlos Castaneda y al hacerlo me sumergí en mi máquina del tiempo personal. Aquella década del 60. La edad de los psicodélicos, los movimientos New Age asomándose, las orgías junto al abuso de drogas y en especial en el ambiente de los sensibles, el ambiente artístico. Según la ex esposa de Carlos Castaneda, solía desaparecer de pronto y ausentarse por largos periodos de tiempo sin dar señales de vida. Luego reaparecía como si tal cosa, sin explicar dónde había ido, evadiendo el tema de forma enigmática. Estos aspectos de su forma de comportarse los efectuaba muchísimo antes de hablar con un brujo indio.
¿Dónde se inspiró Castaneda para escribir sus libros? ¿Cuál fue la fuente? Si buscamos el origen de sus libros, deberíamos apuntar fielmente a autores como Aldous Huxley, Pujarich y el místico Neville. Fueron los precursores de una idea que tenía como base indios, hierbas y hongos alucinógenos, y aquel profundo misterio detrás de la realidad ordinaria. Aquellos sabios estaban en auge en aquella época y la esposa de Castaneda, como fanática del tema, le nutría a diario con reportes de los místicos más populares a cuyos seminarios asistía. Hay que destacar que, sin embargo, Castaneda era escéptico al respecto de lo místico. Pese a que sus libros desbordan lo místico y reflejan experiencias insólitas, Carlos Castaneda roía el contacto con la gente que creía en supercherías y o fenómenos religiosos. Castaneda fue lo que yo llamo un escéptico de lo sobrenatural, pero escéptico que tenía una visión bastante materialista de la vida, pese a que desarrollaba en sus libros un florido repertorio que incluía poderes mágicos, realidades apartes y demás afirmaciones extraordinarias. Su condición sobre la vida misma era que no había que perder un minuto en nimiedades, algo que comparto desde luego, porque mañana mismo podíamos estar muertos. Y para Castaneda, morir era perderse en la completa nada. No había nada esperanzador ni salvador en su visión de la vida. Cuando uno ahonda en la vida de Castaneda en virtud de sus amistades, su ex esposa y su propio estilo de vida misterioso, concluye sin lugar a dudas que Don Juan fue un invento, una guisa de alter ego de Carlos Castaneda, una genialidad que cobró vida luego de años de pensar cómo proyectar su filosofía personal para llegar a la gente. Al principio, como digo, creyó que la forma de llegar a la gente era con pinturas y esculturas, siendo un artista consumado, pero rápidamente notó que no tenía talento para ello, y cuando se metió a estudiar antropología, su vida dio un giro, y de pronto asoció todo lo que había estado de forma intuitiva pensando e ideando. Un trabajo práctico que le encomendó su profesor, Meighan, terminó por convertirlo en un escritor de bestsellers. Es por eso, quizás me atrevo a decir, que lo que más cautiva a los lectores de sus libros es el particular estilo y forma de ver la vida de Don Juan Matus, algo que Castaneda había puesto en práctica muchísimos años atrás, antes de conocer al supuesto brujo. Tú te encuentras con Carlos Castaneda y tienes la oportunidad de explorar directamente ciertos conocimientos que quizás están insinuados en los libros. Háblanos un poco de este mundo que exploran ya en la charla, ya en corto. Precisamente por las enseñanzas de Don Juan se especializaba en pasar inconspicuo. Entonces él decía que tenía que tener un trajecito como de cualquier ejecutivo con su portafolio, ni siquiera muy elegante, ¿verdad? Pero te sentabas a comer con él y entonces, por ejemplo, veías que la fruta, quién sabe qué le hacía, le sacaba ciertas partes a la papaya, las ponía como cierto ritual y se comía algunas cosas. Yo le pregunté varias veces, bueno, ¿por qué haces eso? Y siempre me tiró a loco, hacía como que no me oía, te contestaba todo, pero esas cosas no me las quería contestar. Luego también otro día me toca, estaba hospedado en un hotel de la zona rosa, entonces fuimos a recogerlo Jorge Fons y yo, y nos recibe en camiseta. Yo siempre lo había visto vestido, y traía una camiseta como la de Marlon Brando en el Te había llamado Deseo. Puta, pero me quedé sorprendidísimo porque estaba fuertísimo, parecía que hacía pesas, una musculatura verdaderamente tremenda. Entonces le digo, oye, Carlos, no es posible, pero tú eres fisicoculturista, mano, ¿no? Estás fuertísimo. Me dice, pues sí, pues es que con Don Juan te obliga a hacer condición física. Si tú me hubieras conocido a mí hace 20 años, yo era un intelectual hipioso más como cualquier otro, ¿no? Y el cuerpo se me hizo así. Entonces me dice, mira, te voy a enseñar otra cosa. Entonces alzó el pantalón y en esta parte de aquí tenía como otro músculo que le había salido, una bola. Me dice, tócala, y sí se la toqué, yo era durísima, ¿no? Y entonces me dice, esto solamente lo puedes, ese músculo solamente te sale cuando practicas la famosa paso del poder, el que consiste en confiar en los poderes de Don Juan y correr en la noche casi alzando las piernas hasta lo más posible a la altura del pecho. Entonces van corriendo a toda velocidad en la oscuridad absoluta y algo los guía, que no caen en ninguna brecha, no caen, se pegan en ningún peñasco, no se atoran contra. La idea de Castaneda, en palabras de Don Juan, era que somos creados por una fuerza arrolladora inmensa que nos mantiene vivos para que absorbamos experiencia y crezcamos poco a poco. Tras esto, cuando morimos, nos devora sin piedad. Solo un brujo experimentado puede evadir este destino, escapando de las garras del águila.
De ahí el empeño de Carlos Castaneda de escapar de la realidad ordinaria. Y recordé inmediatamente Matrix. En mi opinión, la fuente de la película ha sido Carlos Castaneda y sus libros. Nosotros habíamos sido creados con el mismo propósito que la película Matrix, solo para abastecer a algo más. Otro detalle que guarda relación con Matrix es cuando Castaneda observa el mundo como debe ser observado, conformado por millones de hilos invisibles que conforman el entramado del mundo, el que realmente subyace tras nuestros ojos. El fuerte de sus libros es el brujo yaqui Don Juan Matus. Esto está clarísimo, un personaje literario de fabuloso poder evocador. Es tan fascinante que su creación cobró vida en la mente de millones de lectores. En Buenos Aires, cierta vez me reuní con lectores del libro y me comentaron excitados que habían tenido las experiencias que describe Carlos Castaneda en sus libros, que habían incluso visto al aliado o cosas semejantes que rompían la realidad ordinaria. Esto está claro sin consumir alucinógenos, o al menos no de los conocidos. Este es a fin de cuentas el mayor poder de la literatura realista, la facultad de fabricar lo que imaginamos por el mero hecho de haber leído esto en algún lado. Algo así como soñar vivamente o sugestionarnos en exceso y buscar en una sombra una referencia a lo que hemos leído y creído. Es lo que se conoce como evidencia selectiva. Las pistas se sienten significativas porque así queremos que lo sean. Al respecto de esto, su ex esposa Margaret Royan Castaneda menciona una curiosa anécdota que puede ser el trasfondo de por qué escribió un libro de ficción y lo hizo pasar como una investigación antropológica. Cuenta que Carlos Castaneda un día le dijo que había en la universidad una rubia de ojos hermosos, que además de escritora, le quería hacer un regalo especial. No sabía por qué le quería ella regalar algo a él, todavía un don nadie, pero se lo contó a su mujer. Margaret estalló en celos y empezó a investigar el asunto, pero pronto la chica no asistió más a los cursos de la UCLA y desapareció. Ella no llegó a conocerla, pero Castaneda había hecho una descripción tan detallada de la chica que empezó a rastrearla en la guía de teléfonos. Al tiempo logró dar con ella, al menos con alguien que se llamaba como mencionó Castaneda. Era rubia, escritora y vivía en Los Ángeles. Pero cuando le preguntó si conocía a su novio, un sudamericano pequeñito, le dijo que no, que nunca había asistido a esa universidad, salvo un curso corto de poesía, y no tenía idea de quién hablaba. Al enfrentar a Carlos Castaneda con estos datos, él se echó a reír mientras se servía su vino favorito Mateus. Le dijo que se había inventado todo, que no existía aquella rubia, que era mentira. No obstante, la descripción de la chica era tan notable, hasta había el detalle de un diente postizo que Castaneda había mencionado y que descubrió más tarde Margaret en una cita con ella, que Margaret se rehusaba a pensar que era una mera invención de su novio. La explicación a este misterio era obvia. Aquella rubia había asistido a una clase de poesía y probablemente había impactado su presencia en Carlos Castaneda, recordándola más tarde con nombre y apellido y detalles faciales. No olvidemos que Carlos antes escribía poesía e hizo varios cursos de escritura creativa. Pero en lugar de aceptar esta simple verdad, Castaneda porfió por el misterio. Era algo increíble y no obedecía a la casualidad. Y le dijo a su ex esposa, algún día entenderás lo que has llegado a ser. Ahora está más allá de tu comprensión, pero algún día lo entenderás. Con esta frase simplemente eludía la mentira notable que le había impuesto. Por eso, Margaret en su libro Un viaje mágico con Carlos Castaneda dice: pero Carlos tenía la habilidad de hacer de situaciones normales y lógicas que parecieran profundas y misteriosas en uno u otro sentido. Esta forma de hacer creer a la gente que le rodeaba lo que quería es claro a lo largo de su vida. Siempre decantaba por el misterio para explicar cualquier cosa, incluso muchas veces jactándose de poseer atributos mágicos. Además, estaba el tema de que al hacerse popular y dar charlas o conferencias, la gente empezaba a ver lo que había leído en sus libros. De vuelta lo que es evidencia selectiva. Sentían presencias, criaturas que aparecían en las sombras, acechando, etc. Esta forma psicológica en que influía en la gente era notable.
Ahora bien, se entiende que actuar así en un país como Estados Unidos y especialmente en Los Ángeles, sobre todo siendo inmigrante sudamericano y con un floreciente racismo de la cultura americana. Por otro lado, era una forma de divertirse y no tomarse la vida en serio, cosa que odiaba. Esta fue la forma en que dio vida poco a poco a su personaje Don Juan Matus, un personaje que, según su mujer, recordaba las descripciones de su abuelo peruano y cuyo nombre no era sino una deformación de su vino favorito Mateus, al que solía llamar casualmente mi maestro, antes de que siquiera se metiera en la antropología. Creo yo que lo único malo que pudo hacer Castaneda es propiciar un mito y una leyenda personal cuando no la hubo, mentir sobre la existencia de alguien que jamás existió. Quizás como compensación a la dura vida americana. Se sabe que pasó hambre, que trabajó de lo que sea, taxista, dependiente en tiendas de licores, etc. Quizás como una forma de depurar sus defectos. O quizás porque al final terminó creyéndose todo lo que escribía, dada su soledad siempre creciente. Y es entendible desde luego. Su obra, no obstante, es fascinante como literatura. Tiene una forma cautivante de envolverte en sus filosofías y eso, en mi opinión, ya lo hace un notable creador. Habla de muchas verdades, de esas verdades que solo la experiencia enseña y que quien no la experimenta no la comprende en plenitud. Eso de romper con la rutina para mantener el mundo fresco y nuevo, como le había supuestamente recomendado Don Juan. Era algo que ya venía poniendo en práctica desde que llegara a Estados Unidos. Odiaba verse encerrado como aquellos profesores que dan clase, organizan fiestas de graduados y luego se dejan morir como un saco de patatas. Esa vida esquematizada, monótona, aburrida, una vida de domingo, como él solía decir. Sus libros son el intento de escapar, con el éxito de la ficción, de esa vida tediosa. Su misterio sigue en pie y seguirá por muchas generaciones, y por algo yo ahora estoy haciendo este video. Ahora bien, en lo que respecta a aquella historia de un aprendiz que conoce a un indio misterioso, antes que Castaneda estuvo Neville Goddard, un místico clásico bien conocido en la década del 60, cuyas enseñanzas espirituales, afirmaba, las había aprendido de niño con un indio. Pero así como Auguste Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe, precursor de Sherlock Holmes, no llegó a la fama de Holmes, lo mismo sucedió con aquel iluminado y la obra de Castaneda. ¿Quién conoce a Neville? En cambio, ¿quién no conoce a Carlos Castaneda? Sencillamente el precursor de la idea lo inspiró. Pero quien le dio realidad para millones, apoyado en la legitimidad que le dio una universidad que publicó su primera novela, falsamente publicitada como libro de antropología, fue Castaneda. Cuando estuve en Los Ángeles, como dije, sentí una soledad indescriptible y un vacío terrible, como si fuera el preludio de lo que el desierto a solo unos kilómetros nos depara. Huelga decir que Castaneda viajó innumerables veces al desierto mexicano para recopilar testimonios, rituales y ambientarse en sus libros. Es por ello que sus libros exudan ese mismo vacío trágico que tiene la mezcla de espiritualidad, droga, soledad, brujería y realidades más allá de la vista en un desierto. Castaneda muere de cáncer de hígado el 27 de abril de 1998 en Los Ángeles, pero su muerte tardó 2 meses en darse a conocer públicamente. Sus seguidores, que en último momento eran unas misteriosas mujeres, Taisha Avelar y Florinda Donner Grau, de las que nunca más se supo nada, afirmaban que murió en plena conciencia, fiel a las enseñanzas de Don Juan Matus. Sin embargo, se sabe que realmente murió como cualquier mortal. En muchas fotos que hicieron públicas los paparazzi se lo ve desgastado y anciano, cada vez más delgado, fruto de su enfermedad, y ni todos sus conjuros pudieron frenar lo irremediable, y finalmente, esa muerte que siempre decía que tenemos en nuestros hombros, se presentó para llevárselo. Mi nombre es Sebastián Charré. Si te gustó este trabajo, puedes leer mucho más al respecto en mi libro Enigmas Revelados. Te enterarás de esta historia y muchas otras más, muy interesantes que he investigado a lo largo de 34 años. Este video llega a su fin y espero que te haya gustado. Te saludo en esta noche.
¿Qué distancia encontraste entre lo que tú supones que es un personaje cuando lo estás leyendo, lo que supones que es el creador, y cuando finalmente te encuentras con el hombre real, el personaje que creó esos libros? Era un retrato más bien de carácter el que yo me hacía de él. Físicamente nunca me lo llegué a imaginar, y ya cuando lo vi en lo personal, de alguna manera yo pensé, dije, bueno, pues sí, este es Carlos Castaneda, sí, que cae muy bien en lo que yo nunca supuse que sería, pero aún no suponiéndolo, como que así debería de ser Carlos, ¿no? Era relativamente bajo de estatura. Como te decía, le gustaba andar con trajes que lo hacían parecer como una persona común y corriente, cuadradito. Era de piel morena, de un moreno claro. Tenía el pelo totalmente chino, rizado, muy cortito. Ya después, con los años, una vez lo encontré en Estados Unidos y me dice, no me vas a reconocerse porque me dio una revolcada el nahual. Le digo, pues ¿cómo estás? Me dice, pues ya me vas a ver. Y en realidad estaba igual que siempre. Lo único que tenía era que se había encanecido totalmente de un día para otro. El mismo, se le había hecho un poco más ralito el pelo, pero ya todo era blanco, como puro apagado, porque como era moreno, ¿no?